Marzo 1945. Berlín estaba hundida. El ejército rojo avanzaba hacia el búnker donde Hitler había estado escondido y protegido durante varios meses con sus leales. Ya no es el hombre retratado de la iconografía del Reich. Ahora tenía la apariencia de un anciano decrépito que luchaba por caminar y había perdido la lucidez diabólica que había animado su deseo de conquista todo ese tiempo. Estaba convencido de que podía ganar la guerra y planeaba mover tropas inexistentes, dando órdenes a los generales y oficiales que en realidad ya habían abandonado el campo de batalla. Cuando, en un momento de intervalo lúcido, se da cuenta de que Berlín ha sido invadida, las tropas rusas estaban ahora cerca del búnker y comprende que pronto será capturado. En un acto agónico, en ese momento decide casarse con su compañera de toda la vida, Eva Braun. Es el 28 de abril de 1945. La ceremonia tiene lugar dentro del búnker, entre muy pocos íntimos. Acto seguido, el Führer decide suicidarse y da sus últimas instrucciones, pidiendo la cremación de los cuerpos, el suyo y el de Eva Braun, para evitar que caigan en manos enemigas. A las 3:30 del 28 de abril, se dispara un tiro en la boca mientras Eva Braun se traga una pastilla de cianuro. Sigue el acto extremo de Goebbels, ministro de propaganda del Reich, que se suicida con su mujer tras haber envenenado a sus 6 hijos. En cuanto a los otros jerarcas alemanes, desaparecen misteriosamente, aunque, con toda probabilidad, lograron salir de Berlín y refugiarse en Argentina o América del Sur. Los sobrevivientes del 28 de abril fueron capturados por las tropas rusas y llevados a Moscú, donde relataron detalles de la vida privada del Führer, los últimos días del Reich y la muerte de este. Hay varias versiones en parte contradictorias del destino del Führer. Durante la campaña alemana, Stalin había ordenado a la contrainteligencia recuperar los tesoros artísticos guardados en Alemania, material sensible y documentos de interés para los servicios secretos. Tras la caída de Berlín en los primeros días de mayo, el búnker de Adolf fue minuciosamente examinado. A pocos metros de la entrada se encontraron los cadáveres calcinados de 9 personas y, no lejos de ellos, un hombre y una mujer enterrados en el cráter de un mortero. Los 2 cuerpos, a diferencia de los demás, habían sido incinerados y quemados con gasolina. Inmediatamente, se pensó que eran los restos de Adolf y Eva. Los cuerpos fueron transportados a Buch, cerca de Berlín, donde fueron examinados y sometidos a los resultados de la autopsia. Desde las primeras investigaciones, el supuesto cuerpo era identificable. Se logró tomar el puente dental y una parte de la mandíbula para cotejarla con la documentación médica solicitada por el dentista personal del Führer. Los hallazgos coincidieron perfectamente. Estos eran los restos de Adolf. Los líderes del Kremlin no apoyaron el informe. Stalin, al día siguiente de la conferencia de Potsdam, difundió la noticia de que Adolf seguía vivo y se había refugiado en España o en Argentina. Este texto, puesto en conocimiento del secretario estadounidense Barnes, pasa a la historia como la Operación Mito. La Operación Mito, como se infirió más tarde, surgió del deseo de Stalin de encubrir las operaciones rusas durante la conquista de Berlín, en un momento en que se habían agudizado las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, las mismas que desembocan en la Guerra Fría. Según otra interpretación, Stalin quiso utilizar el expediente de un Adolf aún vivo para justificar ante la opinión pública nuevas operaciones de espionaje o posibles intervenciones militares en España y Argentina. Hasta 1968, el gobierno soviético tuvo en posesión el expediente del Führer en absoluto secreto. En ese año, Bezimensky, un conocido periodista ruso, publicó un libro en el que se revelaban interesantes detalles sobre la historia. En 1993, Boris Yeltsin autorizó a periodistas rusos y británicos a consultar archivos clasificados de los servicios secretos. En el 2002, el Dr. Mark Benecke, biólogo forense alemán, examinó los archivos del Kremlin. Le mostraron un pequeño contenedor que contenía un fragmento de cráneo, con un orificio de bala y con los restos de un puente dental. El Dr. Benecke, al examinar esos hallazgos, exclamó que Hitler tenía mala dentadura y que el puente, aunque sólido, era de enormes proporciones.
En cualquier caso, el médico comparó el hallazgo con una radiografía dental de Adolf de 1944 y el resultado confirmó que se trataban de la misma persona. Los restos de ese puente pertenecieron a Hitler, pero siempre se mantenía la duda con la opción de que los restos habían sido manipulados por los alemanes antes de los hallazgos. Sin embargo, no siguieron insistiendo y dieron por finalizada la investigación. Como resultado, se verificaron los testimonios de la KGB y se anuló el mito de la operación. Una hipótesis alternativa es la del doble Führer. Se sabe que Hitler tenía a su disposición varios dobles, que lo reemplazaban en ocasiones de ceremonias, actos públicos, aniversarios especiales o en todo caso siempre que su vida pudiera haber corrido peligro. De hecho, cuando los rusos entraron al búnker, el primer cuerpo que encontraron era el de un doble. Los agentes rusos solo se percataron del engaño tras interrogar a los supervivientes y el personal de servicio en el búnker. La duda que surge espontáneamente es que nadie, aún hoy, puede estar seguro de que la radiografía de 1944 con la que se comparó la dentadura hallada en Rusia pertenecía en realidad a Hitler y no a su doble, luego asesinado y quemado para reemplazar al Führer. Esta hipótesis está respaldada por la gran y maníaca astucia de los servicios secretos alemanes que planificaron planes alternativos de escape con mucha antelación. Es una hipótesis que, aunque parcialmente sugestiva, no puede ser excluida. Lo que sí se plantea es que si Hitler huyó como afirmaba Stalin, habría tenido que hacerlo antes del 30 de mayo de 1945 porque, a partir de ese momento, las fronteras de Berlín quedaron completamente rodeadas y las rutas de salida muy cerca, custodiadas por los aliados. También es posible plantear la hipótesis, como sucedió con otros líderes alemanes de ese tiempo que lograron salir de Berlín, que Hitler podía haber utilizado uno de los 2 aviones británicos que estaban estacionados cerca del búnker que podían haber surcado los cielos de Alemania sin problemas en aquellos momentos. El FBI intentó acceder a la información rusa, pero no tuvieron éxito. Solo los británicos, tras el final de las operaciones, fueron autorizados a examinar el búnker, pero no encontraron ningún rastro del suicidio del Führer y Eva Braun, ni agujeros de bala, ni rastros de sangre, ni tampoco rastros de cianuro. A la confusión se sumó la noticia de que Hitler estaba en los Estados Unidos. Dando crédito a esta hipótesis, Edgar Hoover, ejecutivo del FBI, inició una profunda investigación, desclasificando documentos clasificados y verificando los numerosos informes y testimonios, pero en vano. En septiembre de 1945 comenzaron los rumores de la fuga de Hitler a Argentina, donde llegaría a bordo de un submarino para entregarse a la Armada de Perón. Este rastro sigue las afirmaciones de Stalin de que Hitler llegó primero a Noruega y luego encontró asilo en Argentina. El FBI, para investigar esta ruta, envió numerosos agentes a Buenos Aires, creando una densa red con el objetivo de obtener cualquier información útil. El documento más interesante de que disponía la inteligencia se refería al submarino 977 que, según el testimonio del radiooperador Helmut Maros, había navegado rumbo a las costas argentinas entre el 6 y 7 de mayo, que era una fecha muy compatible con una posible fuga y desembarcado en Argentina en agosto de 1945. La tripulación fue acusada y encarcelada de encubrir la fuga de Hitler. De hecho, en ese periodo muchos submarinos que portaban jerarcas alemanes habían logrado llegar impunemente a las costas argentinas y a la Patagonia. La hipótesis de un Adolf huyendo a la Argentina no era ni tan fantástica ni tan extraña. En la década de los 60, los servicios secretos israelíes lograron descubrir a numerosos jerarcas y criminales nazis que se habían refugiado en Argentina y Sudamérica, como el caso de Adolf Eichmann. Sobre la base de los documentos en posesión y las pruebas disponibles, no es posible excluir la huida del Führer a Argentina o a Latinoamérica. En sí, el lugar donde encontraron refugio muchos líderes y funcionarios del Reich, donde también se descubrieron conexiones e intercomunicaciones secretas. También es lógico y coherente afirmar que, si Hitler hubiera querido, ciertamente habría logrado planificar y organizar una huida hacia un país seguro. Esta solución, sin embargo, contrasta con la naturaleza del personaje y con su figura supuestamente rígida y anclada a una lógica demoníaca que no acepta compromisos. Emblemático es el testimonio público que el Führer declara poco antes de la conquista de Berlín, donde afirmaba:
Por lo tanto, he decidido quedarme en Berlín y me mataré cuando considere que la posición de Führer y canciller ya no puedan ser retenidos. Pero nunca se sabrá cómo en realidad Hitler pensaba en aquellos días sabiendo que había sido derrotado y posteriormente iba a ser ejecutado.